mientras realiza sus actividades al mediodía. Este domingo el movimiento Pachakutik firmó un acuerdo con la Revolución Ciudadana para respaldar la candidatura presidencial de Luisa González en las próximas elecciones. ¿Se va a poder cumplir un acuerdo que significa más gasto y menos ingresos para el Estado? Nuestra entrevista de hoy en Notimundo a la Carta. Nos acompaña a esta hora Raúl Chávez, él es asambleísta electo por la Alianza Reto Revolución Ciudadana. Raúl, qué gusto, gracias por estar con nosotros. Hola Gisela, mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todas las personas que nos miran y nos escuchan. Gracias a usted. Luisa González se comprometió con Pachakutik a cumplir un acuerdo de 25 puntos si es que es elegida. Acuerdo que, según varios analistas con los que hemos conversado, pues esto implicaría multiplicar gastos gubernamentales y restringir ingresos. Hay algunos puntos, si los mencionara nos vamos a tomar mucho tiempo, pero en caso de que los necesite los menciono. Pero en sí vamos con la primera pregunta, ¿ok? La primera pregunta es, ¿cómo garantizar que estos acuerdos se cumplan cuando representan millonarias pérdidas económicas para el país? Bueno, nuevamente, querida Gisela, un gusto estar acá. Mire, también te va a depender de quién le pregunta. Pues no, mire, la mayor cantidad de puntos que se establecieron, diría yo, más del 50%, por supuesto, son conceptos que ya contempla el plan de Luisa, ¿no? Y quien los ha leído pues puede correctamente identificarlo. Lo que se pueden usar es una palabra u otra, lo importante es el significado de lo que se busca. Y por supuesto que siempre vamos a apoyar todo lo que vaya apuntado al bien común, al bien de la sociedad, para que avance, para que progrese, por supuesto, desde el ámbito productivo. La generación de recursos es absolutamente necesario para progresar, pero también garantizando la inversión social, que es lo que hoy no sucede, y a partir de eso es que vemos ese sector en abandono. Entonces, como le dije hace un momento, depende de quién le pregunte. Yo soy de los que pienso que hoy no estamos viendo una correcta administración de recursos. De hecho, muchos de los recursos que se presupuestan ni siquiera se terminan ejecutando, y para eso también hay un montón de pruebas. A partir de eso, lo que se establece es poder ejecutar una planificación que ya existe porque no es una improvisación, y comenzar a trabajar desde el primer día con la experiencia y el conocimiento en la administración pública. Bueno, hay algunos temas en los que sí preocupan y preocupan a muchos sectores, no solo el tema del cierre del ITT, que reduce ingresos en 750 millones anuales, también deberá suspender 4 nuevas rondas petroleras y quedará en deuda proyectos mineros como Cangrejos, que tiene un contrato firmado de inversiones por 1.300 millones, y también tendrá que bajar el IVA del 15 al 12%, y esto pues representa una reducción de 1.300 millones de dólares anuales. Ojo que tenemos un Estado que ya está desfinanciado, ¿no? Que ya tiene problemas para pagar al sector público, ¿no? Por eso es mi pregunta, y por eso insistir si es que vale realmente la búsqueda de la presidencia por parte de la Revolución Ciudadana dejando a merced de los intereses del movimiento indígena. O sea, ¿vale la pena tanto esfuerzo, tanta compromiso? O sea, están... A ver, Gisela, un poco para poder hablar de lo general y después entrar a lo particular, ¿no? Parte de la propuesta que se ha generado desde antes, incluso del inicio de la primera vuelta, durante la primera vuelta y esta segunda vuelta, ha sido la de poder amplificar, ¿no? De poder generar una unidad que se sumen los diferentes sectores. Yeah. Por supuesto, el sector de la Sierra Centro, el sector indígena, el sector que lo representa muy bien el movimiento Pachakutik, se ha sumado a esta propuesta. Pero como le dije hace un momento, hay muchos temas de estas propuestas que ya establecían poder ejecutarlos como parte de la planificación de Luisa. Ahora, cuando usted me habla, por ejemplo, de temas del ITT, también hay que saber respetar la decisión popular, porque también hay una consulta popular al respecto. Así o sea, es. No es solamente un tema de que un grupo en particular o 2 grupos o 3 grupos en particular quieren ejecutar un plan. Estamos hablando de una decisión del soberano. Ahora, también si hablamos del IVA, por ejemplo, que también se ha señalado en su pregunta, hay que tener algo claro, ¿no? Mire, cuando nosotros nos incrementaron el IVA del 12 al 15%, adicional también se creó una tasa
por el rubro de seguridad a todo el sector empresarial. La recaudación del 2024, datos del SRI por supuesto, ascienden a que se generó una recaudación de alrededor de 2.000 millones de dólares. Todo ese dinero debió y debe ser invertido en la lucha contra la seguridad, ¿correcto? Contra la inseguridad para fortalecer la seguridad. Ahora, si nosotros revisamos los presupuestos de las diferentes instituciones, incluidos ministerios, tanto de los que enfrentan la seguridad en primera línea, como son las Fuerzas Armadas, las Fuerzas Públicas en general, pero también como los que generan inversión social para poder enfrentar también los problemas de seguridad desde las oportunidades y condiciones, podemos observar que si hacemos un comparativo con los últimos años no ha existido ningún tipo de incremento. O sea, tampoco se está utilizando el dinero recaudado para poder cubrir los temas de inseguridad, que fue lo que se aprobó también en la Asamblea y fue lo que se le dijo a todos los ciudadanos. Entonces también hay que poner, digamos, en su debido contexto lo que está pasando ahora, porque pareciera como que esos recursos se lo están usando para lo que se debe usar y está dando resultados. Yo no he hablado para dónde van esos recursos. Yo he hablado que esos recursos... No se está usando y tampoco estamos teniendo resultados. Usted ha dado su explicación, Raúl, y sí, le entiendo. Puede ser que no hayan... usted ha hecho su explicación y entiendo, pero no estoy hablando de a dónde fueron o están yendo los recursos. Estoy diciendo que van a tener menos recursos. Y no solo eso. Gisela, es importantísimo lo que le estoy comentando, porque aparte de antiético, inmoral también es ilegal, porque si una ley se aprueba con una directriz clara y no se lo usan, pues por supuesto que aquí tenemos los resultados. Pero mire, más allá de eso, como le indicaba también hace un momento, la problemática de este gobierno principalmente no pasa solamente por los recursos, sino por la correcta administración de los recursos. Si usted revisa también los presupuestos de diferentes ministerios, diría yo de la mayoría, se ha presupuestado una cantidad de recursos para poder ser ejecutados durante un año, pero tampoco han sido ejecutados. Entonces, por eso es que vemos los resultados en los lugares más sensibles del Ecuador que están abandonados. Podemos hablar de educación, de salud, de infraestructura, de producción, inversión extranjera, migración de ecuatorianos, el plan de seguridad que ya creo que hoy estamos todos los ecuatorianos de acuerdo que no existe. Ok, Raúl, pero puede que sea que usted tenga toda la razón, pero yo quiero enfocarme en las promesas que han hecho con el sector indígena. ¿Por qué? Porque no solo es el hecho de que el país ya está endeudado y que estarían limitando los ingresos, sino también que implicarían en tener además una multiplicación de los gastos, digamos. Un eventual gobierno de Luisa González va a tener que condonar deudas vencidas de hasta $10,000 de pequeños productores. El acuerdo no habla de cifras, pero Ban Ecuador informó el año pasado que esta medida costaría $190 millones. ¿Con qué presupuesto el gobierno podría asumir esta responsabilidad? Usted está hablando de que los recursos no alcanzan, que los recursos no están yendo donde se debe ir. Bueno, ¿qué van a hacer si no van a tener ni siquiera recursos? Mire, le respondo de atrás para adelante. Los recursos no van donde deben ir por la falta de conocimiento de administración o capacidad. Ya eso tendríamos que determinarlo de manera individual, ¿no? en cada persona. Y mire, solo ese valor que usted me acaba de indicar, se lo puede conseguir cobrando todos los que deben impuestos en el SRI. Y ya sabemos quiénes son los que más deben. Ahora, también el tema de pagar proveedores del Estado es otro de los compromisos asumidos por... Eso corresponde por la ley. Claro. O sea, hay montos en papel y no hay sobre este punto una cifra consolidada, digamos, una cifra estimada exactamente. Se cree o se estima que solo para proveedores externos oscila en alrededor de $500 millones. Si bien este último punto es parte de lo que se deberá cumplir obligatoriamente por parte del gobierno, se estipula que en el acuerdo ¿qué sucederá si es que no se cumple con este pago? ¿Se estipula dentro de ese acuerdo algo sobre esto? Mire, lo primero que hay que hacer es una auditoría financiera, diría yo hasta forense, para poder identificar el monto exacto de lo que se debe. Por supuesto que sí, porque el dinero público hay que cuidarlo, tampoco es llegar y comenzar a firmar cheques a lo loco. Pero si es que, por supuesto, existe la deuda, hay que encontrar mecanismos de pago. No necesariamente quiere decir que se va a llegar y el siguiente día se va a pagar todo de contado. Eso sería una locura y sería mentir. Pero si uno establece pues, ya condiciones, se comienzan a estructurar flujos,
para poder ir cumpliendo y por supuesto también poder incentivar la economía del sector privado, que mucho es el sector privado también el que hoy está contraído precisamente por las deudas que se tienen sobre todo con el Estado. Mira, yo le cuento una experiencia. En el 2024 yo todavía era concejal de Guayaquil y todo el 2024 el gobierno central, el actual gobierno, pagó en bonos. Y los bonos, por supuesto, no pueden ser utilizados o no pueden ser cambiados en el mercado por una institución pública como es el municipio, porque entrarías en peculado, porque si tú los cambias en el mercado vas a recibir un castigo. Bueno, el año pasado el castigo, porque había demasiados bonos en el mercado, redondeó entre un 20 y 25%. ¿Qué es lo que hicieron todos los municipios y todos los GATS a nivel nacional? Trasladar los bonos a todos los contratistas, proveedores, empresa privada que genera empleo, porque si no era imposible poder cumplir. Ellos, por supuesto, que lo aceptaron, no es que estaban felices ni mucho menos, porque ese 20-25% afectó directamente la rentabilidad y eso afecta directamente al desempleo. Entonces hay que poner las cosas en su justa medida, hay que hablar, hay que sentarlos. Mire, cuando nosotros llegamos al municipio de Guayaquil había un déficit de más de 150 millones de dólares, que para un presupuesto de Guayaquil es un montón, es un monto bastante elevado. Lo que hicimos fue sentarnos, dar la cara, decir las cosas como son y a partir de eso establecer un flujo a los proveedores y contratistas que les permita seguir trabajando, porque la obra y los servicios no se pueden detener, pero por otro lado también seguirles cumpliendo en el tiempo de acuerdo a los ingresos y los recursos. Entonces, Raúl, ¿usted considera que sí van a poder cumplir? ¿Sí van a poder cumplir con todas estas exigencias que les ha puesto el movimiento indígena? Mire, yo no lo llamaría como exigencia, querida Gisela, y por eso yo ponía en contexto de que el 95%, por poner algún porcentaje importante, ya contempla el plan de Luisa González. Lo que pasa es que muchas veces utilizamos palabras diferentes, pero al final a nosotros lo que nos interesa, por supuesto, es fortalecer los derechos, por supuesto, respetar las consultas populares, por supuesto, respetar la ley y pagar deudas como por ejemplo los proveedores. O sea, no podemos sacarle la vuelta. Proveedores también son las diferentes instituciones privadas que dan el servicio de diálisis, por ejemplo, ¿no? Y si eso no se cubre, si eso no termina de concretarse, pues el resultado es que tenemos personas que pueden morir todos los días. Esa es la realidad, así de crudo. Entonces, mire, aquí no se trata de exigencias, aquí se trata de establecer cuáles son los pilares fundamentales que necesita un país para poder estructurar un desarrollo sostenible, para que en las próximas elecciones, en los próximos años, independientemente de la persona que se siente en Carondelet o en otra institución, funcionen las cosas como tienen que funcionar, que apuntamos al bienestar de todos los ecuatorianos. Mire lo que pasa, por ejemplo, en Perú, hablando del turismo. Mire, en Perú en los últimos 30, 40 años han habido presidentes, hombres, presidentes, mujeres, presidentes que se han ido presos, presidentes que se han suicidado, presidentes que se han destituido, ha ganado la izquierda, ha ganado la derecha. Pero el concepto y la imagen que tienen como turismo, desde el logotipo, no se cambia nunca. Y eso es un logro ciudadano. Y la economía incluso, la economía de Perú. A los peruanos tener ingresos, al menos en ese sector, importantes para seguirse desarrollando. Eso es lo que buscamos acá, pero hay que establecer prioridades. Si usted me pregunta a mí hoy cuáles son las prioridades, cuáles son las estructuras, los pilares que tiene, por ejemplo, este gobierno, no los encuentro porque la impresión que da desde afuera y el resultado que vemos, por supuesto, es que parecería que se levantan todos los días a querer tapar incendios sin una correcta planificación que tenga metas, objetivos, indicadores como para poder ir midiendo si lo que se consigue tiene sentido o no. Bueno, también hay que pensar que la economía del Perú es muy diferente a la nuestra y el Estado se mete mucho menos en el tema del turismo. Incluso hay muchas concesiones también. Pasar, por ejemplo. O sea, ¿usted está de acuerdo con el dejar? Es un tema político. Entonces usted sí estaría de acuerdo en dejar que ingrese más la empresa privada y el Estado se retire y que sea simplemente un controlador de lo que hace la empresa privada y no meterse a competir con la empresa privada. Es que Perú eso es lo que hace, y le digo porque yo conozco muy bien la situación en Perú. Mire, yo creo que en un país como Ecuador, que vive hoy en el subdesarrollo, hay que establecer condiciones importantes para que a través de las decisiones públicas podamos impulsar la economía. Pero por supuesto, a mediano y a largo plazo, que tengamos mucho más inversión extranjera, mucho más inversión privada nacional, y que en la medida de lo posible se hagan cargo de digamos... Qué interesante escucharle eso, Raúl, porque eso no es algo que piensa la Revolución Ciudadana. Yo sé que usted es de reto de parte de la Alianza, pero eso no es algo que haya, por lo menos, planteado en sus objetivos la Revolución Ciudadana. Ellos piensan mucho más en la intervención del Estado en todos los sectores, ¿no? Lo que usted me acaba de mencionar Pero dependiendo qué sectores, Gisela, y dependiendo los tiempos de desarrollo de cada país.
Hoy Ecuador, por ejemplo, no se puede comparar con un país que está en pleno desarrollo, porque no estamos en pleno desarrollo. Es como que quiera comparar el nivel de conocimiento de un niño de una escuela con alguien que ya está en la universidad. Eso por un lado. Y por otro lado, también hay sectores que deben ser garantizados y no necesariamente no entrar en el mercado, como por ejemplo el sector de la salud. Por supuesto que hay que incentivar las empresas y los negocios privados relacionados a la salud, pero también garantizar la salud a todos los ecuatorianos de manera digna, pues, ¿no, verdad? Porque hay personas que a lo mejor no tienen ese acceso y no puede ser de que un negocio determine si una persona puede estar sana o enferma. También el tema de la educación. Mire, yo estoy convencido, pero también, digamos, el equipo en general está convencido, que solo la educación nos va a sacar de este subdesarrollo. Claro, eso es básico. Y nos va a llevar a un desarrollo absolutamente estable. El talento humano. Eso es a lo que debemos apuntar, pero hoy eso no está pasando. Y si utilizamos términos agrícolas, que no siembra, no cosecha. Me parece interesante su punto de vista. No sé cómo me gustaría ver más adelante qué va a pasar con usted dentro de la Revolución Ciudadana, pero y sobre todo porque estaba viendo unos videos en redes sociales también, ahora se me vino a la mente y me acordé de que justamente en la firma de este convenio salía un video en donde usted no había firmado, que usted obviamente como creo que es presidente de Reto, entonces también como parte de la alianza usted tenía que firmar en el acuerdo. ¿Firmó o no firmó? Justo acabo de poner la foto. Porque ahí está, firmó, pero sí firmó entonces. No, ahí está la foto, pues más de lo que yo puedo decir es la foto que está ahí firmando. Ahí estuvimos presentes. No, es que ahí esa foto rural del Cantón Alausí, le pregunto justamente porque yo vi el video, pero sí, ahí se ve que va a firmar, pero al final el video se veía que le perseguían para decir firme, y como que usted no había firmado. Bueno, pero ahora como que se pone cualquier cosa en redes sociales, no se sabe, por eso le pregunto. No, ahí estábamos tranquilos, llegamos temprano y estuvimos sentados donde nos tocaba estar sentados. De hecho, he tenido muy buenos comentarios del Pero sí firmó entonces. Sí, firmó. Ahora, no me quiero ir sin antes preguntarle algo que también es importante, ya me quieren cerrar la entrevista, pero una preguntita más. ¿Qué piensa usted sobre todos los episodios de represión que dicen haber vivido en el gobierno de Rafael Correa los dirigentes del movimiento indígena? ¿Usted no se pone a pensar de que tal vez si es que hay algún problema o ellos consideran que los acuerdos no se están cumpliendo, puedan también hacer sus protestas y manifestaciones que ya se han vuelto comunes en el país y que se genere una represión por parte del gobierno una vez más? Mire, yo creo que es momento de poder incluir a todos los sectores. El sector indígena la está pasando igual de mal que todos los sectores en el país. De acuerdo. Los males que tenemos son los mismos: inseguridad, falta de producción, el sistema de salud que no funciona, el sistema de educación donde no existe inversión, la infraestructura está hecha a pedazos. Hoy es momento de unirnos y por supuesto que no todos somos iguales. Lo importante es ponernos de acuerdo en 9 fondos. Ya después de 9 formas, a usted le puede gustar más el blanco, a mí el amarillo, a usted el de chocolate, a mí el de vainilla, pero eso no cambia la estructura y eso es lo que tenemos que ponernos como objetivo. Mire, algo que me preguntan siempre desde la Asamblea, que cuál debería ser el rol que cumpla, sobre todo el prioritario que cumpla un asambleísta. Yo creo que por la situación que nos encontramos, lo primero que tiene que hacer un asambleísta es leerse de memoria el plan de gobierno de la persona que salga electa, para a partir de eso entender cuáles van a ser los caminos y cómo vas a poder fiscalizar, que no es lo mismo que perseguir, sino más bien auditar y tener claro cuál va a ser el desarrollo que estamos buscando como país. Bueno, me quedo con lo que hay que incluir a los sectores, pero si bien es cierto, también hay que dejar el pasado atrás, pero si no recordamos la historia, solo podríamos repetirla, así que hay que recordarla siempre y para eso estamos los periodistas también. Muchísimas gracias. Gracias, querida Isabel, un abrazo a todos los que nos están escuchando. Nos acompañó Raúl Chávez, asambleísta electo por la Alianza Reto Revolución Ciudadana. Notimundo a la calle.